Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos que entrar en el mundo digital. Hoy tenemos que redescubrir nuestra marca, nuestro distintivo, nuestro branding, tanto a nivel personal como a nivel de la gestión de la marca empresarial. Por eso hemos invitado a un joven brillante que además tiene muchísima experiencia en los temas de identidad de marca, en los temas del branding empresarial, personal, político. Mi gran amigo Renzo Ames. Renzo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Tocayo. Hola, Renzo. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de esta entrevista. Reconozco tu trabajo, reconozco lo que estás haciendo en esta época de cuarentena. Muy interesante las personas que han pasado por aquí y realmente es un halago poder estar aquí contigo, ¿no? Renzo, vas a esperarme unos segundos mientras Ujú. escuchamos un rockcito de fondo, porque vamos a invitar a la gente de Diálogo Ciudadano, de las páginas de Facebook y de YouTube, para que comiencen a compartir esta entrevista, porque además deben hacer sus preguntas. ¿Cómo hacemos para gestionar nuestra marca personal? ¿Cómo hacemos para gestionar nuestro negocio? Sobre todo, ahora, ¿cómo hacer nuestra relación con el consumidor, Renzo? Porque además tenemos que reinventarnos. Ese reinventarse, ¿de qué se trata, no? Además, amigos de Diálogo Ciudadano, estamos hablando hace muchos días sobre la era digital. Ya estamos aquí. Así que bienvenidos con esta entrevista y vamos a disfrutar de este joven talento de la era digital, Renzo Ames. Ahora sí, empezamos ya. Renzo, bienvenido a Diálogo Ciudadano. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos muy gustosos de tenerte porque queremos que nos compartas tu experiencia, tu visión en todo este tiempo que te estás dedicando al branding, la marca personal en la era digital, pero también Ujú. la marca empresarial. Pero cuando abordamos este tema, Renzo, te dicen marca y entonces rápidamente nos acordamos de un sello, de un nombrecito, de un logo, pero en Ujú. realidad, cuando hablamos de marca, ¿a qué nos referimos? Muy interesante tu pregunta y aquí hay que hacer una gran diferencia entre lo que es una marca y lo que es un logo. Muchas empresas piensan que una marca es un logo y no es así. Una marca es más que un logo. Entonces, habría que hacer esta diferenciación muy clara y determinar que una marca básicamente y de forma muy genérica es una identificación comercial, que es el conjunto de varios elementos que funcionan a través de, por ejemplo, lo que pueda llegar a ofrecer esta empresa, ¿no? Digamos que una marca va más allá de un logo y lo podemos catalogar como lo que es el producto, lo que es el servicio, lo que es la comunicación, lo que uno transmite en los principales puntos de venta, la propia cultura de la marca y todos los conceptos que están alrededor de la propia marca, es decir, de la propia experiencia que pueda ofrecer tu empresa, ¿no? Es decir, la marca tiene que ver con todo el quehacer Ujú. organizacional, estructural de mi empresa o de mi desarrollo profesional, cuando hablamos de branding personal tal vez, y que el consumidor o el usuario lo identifica como una propuesta de valor. Exacto, exacto. Para saber qué es una marca, primero hay que saber qué no es una marca, ¿no? Una Ajá. marca definitivamente no es solo un logotipo, no es solo conseguir a un diseñador gráfico que en base a la creatividad y a conocimientos empíricos pueda de alguna manera desarrollar una identidad traducida en un logo, pero sino que es más que eso, es una marca parte de una investigación, una marca parte de un conocimiento del público al cual tú te vas a dirigir y en base a toda esta investigación y a todo este conocimiento uno genera ciertos lineamientos que finalmente van a aterrizar en una cultura y una experiencia y un tono de comunicación que uno desea transmitir a su público objetivo, ¿no? Entonces, eh, todo esto que te menciono se traduce en un solo término muy interesante también, que es el brand concept o en español el concepto de marca, ¿no? Este concepto de marca entonces tiene que ver con esta forma de relacionarnos, de entendernos a nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando de un momento a otro, Renzo,
nos ataca esta epidemia gravísima y necesitamos reinventarnos. ¿Cómo es que nos vamos a reinventar como marca, como identidad? Además, con esa necesidad de entrar rápidamente en el mundo digital. Ustedes en MDS Perú, que es esta gran empresa internacional en la cual tú eres director ejecutivo en la parte peruana, están desarrollando estos conceptos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? Muy interesante que toques a MDS. MDS es una empresa internacional con más de 18 años en el mercado y tenemos presencia en 4 países, uno de ellos es el Perú. Y en MDS nosotros apuntamos no necesariamente a lo que vendría a ser transformación digital, porque la transformación digital es un término muy utilizado y mal utilizado, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta de qué vendría a ser lo que uno necesitaría para abordar esa transformación digital en esta etapa, en esta coyuntura de coronavirus, esencialmente uno se tiene que hacer 3 preguntas, ¿no? Principalmente, ¿quién soy, no? ¿Quién soy yo como marca, no? ¿Quién soy, cómo me llamo como marca? ¿Qué es mi marca, no? La segunda pregunta es, ¿qué me hace único como marca, no? Y la tercera es, ¿por qué hago lo que hago? Si realmente lo que hago me apasiona o simplemente lo hago por generar ingresos o lo hago porque realmente estoy tratando de encontrar un cambio en la sociedad, ¿no? Una vez resueltas estas 3 interrogantes que yo considero que son muy elementales y muy importantes, uno podría pasar a gestionar esta marca a través de diversas plataformas, ¿no? Y es que a través de esta gestión nosotros ya ahondamos un poco en lo que es el branding, ¿no? Que el branding básicamente es la gestión de la marca, ¿no? Y es interesante, Renzo, porque la gente que nos está viendo tiene pues sus pequeños negocios, sus emprendimientos, pero también muchos están en la etapa de ser gerentes o gestores en diferentes instituciones, organizaciones, y necesitan tener una mirada hacia sí mismos y decir, ¿qué marca personal tengo? O sea, ¿quién realmente soy para este negocio? Y sobre todo lo que tú dijiste, ¿no? El para qué, que es mi propósito, ¿no? ¿Cuál es mi propósito como marca personal y cuál es mi propósito como negocio? Ujú. Hasta ahí es interesante, pero precisamente ahora, ¿cómo es que yo, al hacer esa reflexión, aterrizo en la experiencia del consumidor en la era digital? Vamos por partes. Primero, tenemos en claro o tengamos en claro que es una marca, ¿no? Una marca es algo más allá que un logo. Entonces, ¿cómo se trabaja esta marca? Esta marca se trabaja a través del branding. El branding es la gestión propia de la marca en diversas plataformas. Una de estas plataformas es el campo digital que tú mencionas. Y es el campo digital que en estos momentos se ha hecho muy importante por la coyuntura y por el distanciamiento social que de alguna manera nos motiva y nos obliga a ahondar en estos procesos, digámosle, más tecnológicos, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta de lo que vendría a ser la marca personal básicamente es la huella, ¿no? La huella que uno deja hacia los demás, hacia la sociedad, cómo te perciben los demás. Y de alguna manera, esta marca personal también puede ser gestionada por el branding y esto se denomina como el personal branding, ¿no? Hay que hacer ahí una diferenciación entre lo que es marca personal y lo que vendría a ser una marca propiamente corporativa o empresarial. Sin embargo, ambos conceptos pueden ser tomados o tratados de la misma manera y deberían ser tratados de la misma manera en el sentido de abarcar un profesionalismo en ambos aspectos. Digamos que tú deseas explotar tu marca personal y tienes que tener mucho cuidado en cómo la deseas explotar, porque aquí ocurre un fenómeno que se conoce como posicionamiento, ¿no? Ajá. Y el posicionamiento es básicamente la percepción que tiene el consumidor sobre tu marca en su mente, ¿no? Digamos que yo tengo un concepto sobre ti en mi mente y ese concepto se ha introducido en mi pensamiento, en mi mente, a partir de una primera impresión que yo tuve sobre ti. Entonces, uno tiene que considerar que el que golpea primero golpea 2 veces, ¿no? Y si tú golpeas primero, digamos, De forma positiva. de forma positiva, vas a lograr un posicionamiento mayor por encima de los que tú podrías considerar tu competencia, ¿no? Y eso Ahora, mira, es, sí. mira qué interesante, Renzo, porque además
implica que tienes que ser consciente de toda tu trayectoria, toda tu historia, tanto a nivel de empresa o emprendimiento como a nivel personal. Además, si comenzamos a identificar los liderazgos en la organización, es importante que estos liderazgos, su marca personal esté ligada a la marca de la empresa, ¿no? O sea, aquel Totalmente. líder, aquel gerente, esa marca personal desafiante, emprendedora, tendría que ser muy similar a los valores de la empresa, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y lo que ocurre ciertamente, lo que tú mencionas es que los valores de la empresa finalmente son los valores del gerente general. Eso es lo que ocurre en nuestra realidad, ¿no? Y no es algo que necesariamente esté mal, siempre y cuando los valores de ese gerente sean los mejores, ¿no? Y Ajá. estén alineados con lo que uno desea transmitir a través de los servicios que ofrece, a través de los productos que ofrece o a través de los canales de venta que de alguna manera explora para llegar al público, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de branding, marca personal, marca, identidad de marca de empresa, estamos hablando de todo un proceso que requiere conocimiento personal y conocimiento del negocio, el giro del negocio, pero además las estrategias para poder llegar, golpear, entre comillas, positivamente, porque luego se comienza a gestar la reputación, tanto de la persona, gerente, trabajador, como de la propia organización. ¿Cómo Sí, gestionamos eso? totalmente, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Como te decía, uno tiene que determinar en qué es bueno, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que sé hacer? ¿En qué considero yo que soy bueno? ¿No? Y cómo yo deseo que los demás me vean, qué es lo que quiero que los demás perciban de mí. Teniendo eso muy en claro, uno puede ir posicionándose y abarcando ciertos mercados, ¿no? Orientados a lo que tú deseas lograr. Entonces, ¿cómo uno lo gestiona? Lo gestiona de diversas maneras y creo que una de las maneras que ahora se encuentran muy al alcance de todos es la tecnología y el tema digital. Existen infinidad de herramientas para que uno se posicione como un referente en el mercado. Tú te puedes posicionar como un referente en el coaching a través de tus redes sociales, a través de, eh, digamos, canales de streaming, a través de podcasts, a través de blogs. Podrías tener tu propia página web, podrías Correcto. tener infinidad de herramientas que uno simplemente tiene que explorar. No, no resulta ser tan difícil porque ahora lo tenemos todo a la mano, gracias Renzo, sí. se trata de gustarme estar dentro de la era digital o de las plataformas digitales, o se trata de que necesitamos hacer esa transformación, porque si no vamos a quedar fuera del mercado. Sí. No, esto es algo que, más allá de gustarte, es algo que tienes que hacer. Eh, Uno no puede darle la espalda a la tecnología. Hoy por Ajá. hoy, aquella persona o aquella empresa que simplemente le dé la espalda a la tecnología está, digamos, Está destinada a desaparecer, ¿no? está firmando su sentencia de Ajá. muerte, ¿no? Y esto se amarra mucho de lo que veníamos hablando en cuanto a transformación digital, ¿no? Ajá. Y en transformación digital es interesante saber qué es y qué no es transformación digital. Yo siempre que explico un tema, hago muy hincapié en esto para tener una clara diferenciación en lo que es el concepto. Entonces, como te decía hace unos minutos, la transformación digital es algo que está siendo muy manoseado y está siendo utilizado por diversas empresas, por diversas personas, digamos, que tratan de comunicar lo que vendría a ser la transformación digital, pero no necesariamente lo aterrizan. Eh, por ejemplo, la transformación digital no es hacer una página web, la Ajá. transformación digital no es hacer un e-commerce, no es tener presencia en redes sociales, no es desarrollar una aplicación. Básicamente, la transformación digital, y te lo digo en una sola oración para que quede muy claro, es la incorporación del software al núcleo del negocio, al modelo de negocio. Y de hecho, esto puede sonar muy, muy complicado, pero básicamente es la reinvención de, si se puede, de todas, pero si no se puede de todas, sino de la mayoría de las áreas de una organización a nivel digital, ¿no? Mira, qué interesante lo que nos dices, Renzo, porque eso, además, ustedes se dedican bastante a desarrollar esto. Hace unos o pocos días, hará una semana, estuve conversando con un mayor general de la Fuerza Aérea del Perú, encargado precisamente de los temas de inteligencia y el mundo digital.
en las Fuerzas Armadas. Y me decía precisamente que hay una necesidad de cambiar de chip porque no podemos seguir ni pensando ni actuando de forma analógica en un Ujú, mundo cada vez más digital, que tenemos que mirar y cambiar de chip. No, eso quiere decir que no debemos de traer nuestras formas de trabajar analógicas a ujú. un mundo donde ya la velocidad prima y la eficiencia, que es un mundo digital. Entonces estamos hablando de cosas Total. distintas. Totalmente, totalmente. La idea es interiorizar el mundo digital en la cadena de suministros, en el flujo de trabajo, en los diversos procesos e incluso, y esto es muy importante, en los propios empleados. Los empleados de una organización lo que deben de hacer es interiorizar y desarrollar habilidades digitales. Si tú no tienes habilidades digitales, estás fuera. Entonces, de eso se trata la transformación digital. No se trata, como te digo, de, bueno, voy a estar en redes sociales, voy a colocar un community manager, voy a colocar mi página web, responsive. Esas son herramientas digitales que tienes que tener para lograr un mayor posicionamiento, pero no es una transformación digital. Y yo quería tocar contigo un claro ejemplo de lo que vendría a ser transformación digital y es un Ajá. ejemplo que probablemente mucha gente lo conozca. Yo no sé, definitivamente tú oíste hablar de lo que era Blockbuster en su momento. Ah, claro, claro, la tienda de alquiler de videos, ¿no? Íbamos Es, ahí con unas luquitas y alquilábamos una película, regresábamos, pero un montón de tiempo entre ir, volver, a ver si la encontramos, y ¡whip! Al VHS. Total, total. Entonces, era muy, muy chévere en esa época, pues, ¿no? Uno iba, alquilaba una película, era muy interesante. Y en aquella época también, y es algo que muchas personas desconocen, uno de los, digamos, competidores de Blockbuster era Netflix, pero Netflix en aquel entonces no era el Netflix de hoy, sino que uno podía adquirir películas a través de correo, ¿no? A través de correo y alquilabas una película a través de correo, te llegaba a tu casa, veías la película y la devolvías. Digamos que Netflix en aquel entonces no tenía presencia en canales de venta físicos, pero había ideado una forma de negocio que lo que hacía era darle un giro a lo que venía siendo Blockbuster, ¿no? Y es interesante porque en aquel entonces Blockbuster facturaba, tenía unos ingresos de aproximadamente 6.000 millones de dólares por año, Ajá. ¿no? Y en 6 años pasaron de eso a la quiebra total, al punto de que Blockbuster el día de hoy ya es una especie de punto turístico. Me parece que solo queda un Blockbuster en el mundo y ese Blockbuster es visitado no necesariamente para alquilar películas, sino para recordar lo que solía ser, ¿no? ¿Y por qué se dio esto? ¿Por qué es que Netflix destruyó de alguna manera a Blockbuster? Precisamente porque incorporó el software en el núcleo de su negocio, en el modelo de negocio. Ajá. Netflix se dio cuenta que no podía seguir haciendo el mismo negocio a través del alquiler, a través de los pedidos, a través del correo. Entonces lo que hicieron fue una plataforma de streaming que resultó revolucionaria, rompió paradigmas y de alguna manera hizo quebrar a los demás, ¿no? Y hoy por hoy, Entonces, sí, Renzo, sí, dime. pero para entender esta transformación hay que tener en cuenta profundamente las necesidades de nuestros clientes, nuestros consumidores, nuestros usuarios y darle la necesidad que está al fondo, ¿no? Porque lo que querían los usuarios, por ejemplo, en el caso de Blockbuster, es querían ver la película y evitarse todo el trámite, ¿no? Entonces querían Ujú, inmediatez, rapidez. No solamente era el ver la película, sino todo lo que iba agregado. Y había el sistema para ello. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, las personas que ahora están haciendo su restaurante delivery, no ujú. basta con tener tu Facebook y tener tu restaurante delivery, digamos. O sea, eso es simplemente trasladar un mundo analógico a una red social. Totalmente. Y interesante lo que has dicho y lo has captado muy bien, es que lo que tú estás observando no es una transformación digital, sino más bien es una adaptación a tiempos modernos que te obligan a tener presencia digital. Pero si tú no incorporas el software al núcleo, al modelo de negocio, jamás transformación digital. Volviendo al caso de Netflix y de Blockbuster, Blockbuster quebró. ¿Estamos de Sí, vuelta? sí, te Sí, escuchamos, te escuchamos. sí. El Blockbuster quebró y tú has visto el surgimiento probablemente de HBO Go, Ajá. de Amazon, Amazon Prime, ¿no? Amazon Prime, de Disney Plus. Entonces,
son empresas que de alguna manera han observado lo que le ocurrió a Blockbuster, han aprendido de los errores de Blockbuster y definitivamente no quieren que les ocurra lo que le ocurrió a Blockbuster, pero siempre en estos procesos de transformación o de ruptura de paradigmas va a haber una primera persona, una primera empresa que genere esta ruptura, ¿no? Y se convierte en el líder, y volviendo a lo que te decía anteriormente, es el primero que golpea, y el que golpea primero golpea dos veces. Entonces Netflix está posicionado como el líder en servicios de streaming, y los demás Ajá. vendrían a ser, pues, seguidores, ¿no? Ahora, claro, es interesante ver cómo responde la industria, ¿no? Porque tú estás viendo que son grandes empresas, ¿no? HBO, Disney, no son pequeñas empresas, y de alguna manera hoy por hoy no pueden destronar a lo que logró Netflix en su momento, ¿no? Claro, pero precisamente, mira qué interesante porque estamos ante un mundo lleno de posibilidades. Primero, para poder transformar tu negocio, tienes Ujú, que saber cuál es tu valor de marca, quién eres tú, cuál es tu propósito, ¿no? Lo que nos ujú, dices, tanto a nivel personal, sobre todo los que gerencian los espacios, como a nivel organizacional y poder transmitirle ese carácter a toda la organización. Esta es la marca, estos somos y este es nuestro propósito. Por otro ujú, lado, decir, oye, el consumidor requiere, así como nosotros, transformarnos en nuevas ujú, formas de comunicarnos, llegar a ellos. Y la transformación digital implica no solamente el uso de las herramientas, ¿no? Lo que te entiendo, sino es pensar en cómo el software puede transformar este negocio para precisamente cumplir nuestro propósito, ¿no? ujú. Ahora, Totalmente. en eso, Renzo, imagino que además tendremos que ver de alguna forma estos avances tecnológicos con algo que le llaman inteligencia artificial, que asusta mucho a la gente, ¿no? Ujú, Pensamos en robots que van a hacer el trabajo de las personas y la persona va a estar en la calle. Pero más ujú. allá de ese ejemplo, la inteligencia artificial también está dentro de lo que va a ser esta transformación en el mundo digital, ¿verdad? Sí, eh, es claro lo que tú mencionas, y es interesante porque lo has captado muy bien y lo has explicado muy bien. La transformación digital, hoy por hoy, se menciona que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Ajá. Tuvimos la primera, que fue la revolución de la mecanización; la segunda, que fue la revolución eléctrica; la tercera, que fue la revolución informática, ¿no? Y la cuarta, que es la revolución digital, o la revolución propia de la transformación digital. Y dentro de esta revolución hay algo que está muy, digamos, muy nuevo, ¿no? Por así decirlo, y es la inteligencia artificial. Ajá. Ahora, la inteligencia artificial como concepto es muy difícil de definir, y no porque no podamos hacerlo, sino porque ni siquiera conocemos lo que vendría a ser la inteligencia humana. Es decir, que uno podría hacer un símil en que las máquinas o los softwares y todo el contenido informático lo que trata de hacer es pensar y razonar por su cuenta, como lo haría un ser humano, pero ni siquiera podemos nosotros explicar cómo es que un ser humano piensa y razona por su cuenta, Ajá. ¿no? Entonces, es un poco confuso, es un poco difícil de entender, pero sí es algo que se está dando actualmente en los diversos servicios digitales, por ejemplo, servicios que utilizamos todos los días, ¿no? Te doy un ejemplo. Uber puede determinar cuánta batería le queda a tu celular. Cuando Ajá. tú, cuando tú instalas Uber en tu teléfono, aceptas términos y condiciones que lo que hacen es comunicarle a la propia aplicación cuánta batería te queda. ¿Y por qué hacen esto? Porque probablemente tú estés solo en la calle con 1% de batería, ¿no? Y tienes Claro. que solicitar un taxi, y la tarifa va a fluctuar acorde a tu necesidad, ¿no? O sea, si Probablemente. tienes 1% de batería, te van a mandar un taxi más caro. Exacto, exacto. Ya saben, amigos. Claro, ¿y cómo funciona esto? Funciona propiamente a través de la inteligencia artificial. Son Ok. mecanismos que lo que han hecho es aprender y razonar y entender que tu necesidad es mayor porque tienes menor batería, ¿no? Y Entonces, qué interesante, Renzo, porque nuestros negocios, si se van transformando, nos van a comenzar a facilitar la relación con el consumidor finalmente, y eso tendrá un valor adicional, ¿no? sí, Pero qué sí, bacán, en lugar de estar pensando en nuestro escritorio, a ver, ¿qué necesitará mi cliente? No, ya tienes con los datos, ya sabes hacia dónde dirigirte.
Sí, sí, súper chévere lo que dices porque eso es algo que hacemos en MDS. Déjame decirte que la inteligencia artificial no ha sido hecha solo para algunos. La inteligencia artificial es transversal a todas las industrias. Cualquier persona puede emplear la inteligencia artificial y nosotros la empleamos para hipersegmentar a nuestros públicos, a nuestras audiencias, que es algo que viene haciendo Facebook, que viene haciendo Google y otras tantas empresas del mundo digital. De alguna manera lo que hacen es aprender tus hábitos de consumo, tus hábitos de compra, tus comportamientos y darte lo que necesitas cuando lo necesitas. Probablemente te ha pasado que has visitado alguna página sobre algún tema en particular y automáticamente recibes publicidad acorde a ese tema en particular. Ajá. Buscas zapatillas en Google y en Facebook ya te aparece Ya un están, anuncio, ya, ¿no? ahí están las Entonces, tabas. sí, Mm. entonces de eso se trata, ¿no? De conocer al consumidor y de darle lo que realmente desea sin hostigarlo, sin de alguna manera saturarlo, ¿no? Y esto ya es una publicidad hipersegmentada y es otro campo del marketing digital que hoy por hoy va a liderar todos los aspectos en la industria, ¿no? Y es algo Será que se puede... motivo, será motivo para hablar próximamente, más adelante, sobre Ujú. cómo se aplican todas estas estrategias, que ya lo hemos conversado antes, en el Sí, marketing político, ¿no? Entonces, sí, eso ya será motivo para otra discusión, sí. porque el futuro de nuestro país seguramente tendrá que jugárselas en este ámbito de la inteligencia artificial y ver, pues, cómo es que nos llegan las propuestas. Pero antes de llegar a ese escenario, Ujú. necesitamos estar en la pandemia, estamos en plena pandemia, necesitamos hacer lo que podamos para reconvertir nuestros negocios, para reconvertir nuestra propia marca de negocio, pero también muchos trabajadores para reconvertirse ellos mismos. En Ujú. este punto, Renzo, yo te quiero solicitar que nos des esos tips que tú consideras como experto en branding, cuáles son aquellos elementos que tenemos que tener conciencia, cuidado y comenzar a implementarlos para hacer esta transformación de marca que sea exitosa. El primer concepto que hay que tener muy en claro es que la marca es el activo más valioso de tu empresa. La marca no puede dejarse de lado, no puede dejarse a último momento. La marca es lo más importante que puede tener tu empresa. Tú construyes a partir de tu marca y comunicas a través de ella. Entonces, todos tus objetivos, sea cual sea tu objetivo, vender más, tener mayor recordación, tener un mayor posicionamiento, ser mejor que tu competencia, todo eso parte de una gestión correcta de marca, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta y en base a la coyuntura del coronavirus, uno lo que debe de hacer es gestionar su marca con las herramientas actuales, digitales, y que muchas de ellas son gratuitas, de la mejor manera o de la forma correcta, ¿no? Uno puede explorar nuevos modelos que pueden ser integrados al modelo de negocio actual. Han surgido muchas entregas a través de delivery, han surgido muchos e-commerce, lo cual es perfecto y está genial, pero hay que tener en cuenta que eh, esto nunca va a lograr un éxito si tú no gestionas correctamente tu marca. ¿Y por qué lo digo? Porque llegan a mí muchas solicitudes de empresas y de personas que quieren hacer un e-commerce, que de alguna manera vendían, volviendo al ejemplo de zapatillas, zapatillas en un entorno físico, ¿no? Entonces me dicen, mira Renzo, yo quiero hacer una tienda virtual para vender mis zapatillas a través de mi tienda virtual. Pero hay que tener en consideración que abrir un e-commerce es exactamente igual a abrir una tienda física. Tú para abrir una tienda física necesitas un espacio físico. Para un e-commerce necesitas un espacio virtual. Para abrir una tienda física necesitas colocar publicidad, colocar un letrero, colocar precios, avisarle a la gente que has abierto una nueva tienda. Para un e-commerce es exactamente igual. Si tú no desarrollas un ecosistema digital que de alguna manera canalice todos tus esfuerzos hacia ese e-commerce y convierta esos posibles leads en ventas, pues jamás vas a tener éxito. La idea es que sí, hay que desarrollar el e-commerce, pero también hay que tener muy en cuenta la gestión de la marca para que la gente aterrice en ese e-commerce, ¿no?
La gestión de la marca tiene que ser una pieza fundamental del negocio. No es solamente mi ámbito de relaciones públicas, un poco de publicidad, no, es algo transversal, ¿correcto? Es Realmente. prácticamente cómo va a subsistir este negocio en una Ujú. nueva forma de comunicarnos con nuestros clientes, tanto nuestros usuarios, ojo, también nuestros usuarios internos, o sea, nuestros proveedores, nuestra propia gente, que no necesariamente las tienes en un lugar físico, ¿no? O sea, no las tienes en una oficina. Hay que Claro. trabajar uno de su lado, ¿no? Sí, sí, totalmente. El cliente interno es importantísimo. Eh, Todo parte porque uno interiorice los valores de la marca, siendo gerente, siendo trabajador, siendo operario, y de alguna manera se la crea, ¿no? Uno tiene que creer en lo que está vendiendo, en lo que está diciendo, tiene que tener fe en lo que está diciendo y eso va alineado a todo lo que puedas comunicar a través de las diversas plataformas, ¿no? MDS Perú, Renzo, se está encargando de implementar muchos de estos temas de branding, de marca y de transformación digital en el mercado local, ¿correcto? Por favor, dinos cómo van a hacer, si es que ya están impulsando estas transformaciones, porque lo necesitamos en el mercado local, para ir terminando esta entrevista. Sí, mira, te cuento un poquito sobre MDS, ¿no? MDS, como te decía, es una empresa internacional que cuenta con presencia en 4 países. Estamos en Ah, Estados Unidos, en México, en Colombia y en Perú. Y de alguna manera nos movemos en 4 líneas de negocio, ¿no? Y la primera vendría a ser lo que es el desarrollo digital, ¿no? Estamos hablando de desarrollo de páginas web, desarrollo de softwares a medida, desarrollo de aplicaciones, todo tipo de desarrollo digital. La segunda línea es la gestión propia de la marca en lo que es social media, ¿no? La gestión de redes sociales, la gestión de contenidos, partiendo de un concepto creativo y de data previamente analizada por inteligencia artificial, ¿no? mm, La tercera línea que hemos integrado en nuestro sistema de negocio es el e-commerce. Tenemos un departamento exclusivo de comercio electrónico que se encargará de, y se encarga de dar las directrices y los mejores lineamientos para que este modelo de tienda virtual a desarrollar sea exitoso. Y la cuarta línea, que es de alguna manera nuestro caballito de batalla, por así decirlo, es la inteligencia artificial, ¿no? Como te mm. decía, la inteligencia artificial es transversal a todas las industrias y por ende es transversal a todas nuestras líneas de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo venimos haciendo y cómo lo pensamos hacer hoy por hoy en el Perú? Nosotros venimos transformando industrias, venimos evolucionando modelos de negocio, adaptándolos a las nuevas realidades tecnológicas y de alguna manera apuntamos a negocios tradicionales que quieren dar el salto digital, ¿no? Porque nuevamente te digo, no hay que darle la espalda a la tecnología, probablemente exista cierta incertidumbre de invertir un poco de dinero en desarrollo, invertir un poco de dinero en innovación, exista un poco de temor, un poco de miedo, pero si uno da el salto, va a haber un retorno de esa inversión muy pronto y va a darse cuenta que es algo que tiene que hacer, ¿no? El mundo ya cambió, nos Así encontramos en una era digital, como te dije, en lo que se considera como la cuarta revolución industrial, ¿no? Y de alguna manera es algo que se va a dar. Entonces, más vale que lo hagas ahora que lo hagas después. Y de alguna manera el coronavirus lo que ha hecho es eh, acelerar. acelerarlo y hacernos dar cuenta de nuestra realidad y que muchos empresarios se han dado cuenta de que esto lo debieron hacer antes, ¿no? Claro. Eh, y es interesante el fenómeno del coronavirus y todo lo relacionado a la tecnología y al mundo digital que ha desencadenado este virus, ¿no? En toda la industria, es muy interesante. Yo te agradezco mucho este espacio, Renzo. Espero que tengamos muchos más momentos de poder dialogar, porque Ujú, tenemos que hablar más de inteligencia artificial, más de transformación ujú, digital, ujú. más, porque la gente necesita ir poco a poco cambiando el chip. Así que te agradezco mucho por estar con nosotros. Sé que tú eres uno de los jóvenes peruanos que están inspirando a otros precisamente a dar ese salto, ¿no? A esta generación que se necesita que ya comience a dar estos frutos. Muchas gracias, Renzo. Gracias, Renzo. Un abrazo y bueno, saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, muchas gracias. Ha estado con nosotros Renzo Ames, empresario y director ejecutivo de MDS Perú. Es un especialista en branding y desarrollo digital que nos ha hablado de la realidad, amigos. Esto ya no es lo que se viene, es lo que está, lo que ocurre. Tanto nosotros, trabajadores o gestores, como los dueños de los negocios, necesitamos pensar que estamos en la era digital, necesitamos transformarnos, ver nuestra marca personal y nuestra marca empresarial. Nos dice Renzo Ames, ya está, la tecnología está con nosotros. Necesitamos dar ese salto porque si no nos van a comer. Amigos, en Diálogo Ciudadano impulsamos estos proyectos, estos liderazgos como Renzo Ames, MDS Perú y muchos otros más que están dando este salto digital porque necesitamos cambiar de chip, necesitamos poner la tecnología al servicio de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Denle seguir al Facebook tanto de MDS Perú como de Diálogo Ciudadano y también le pueden dar seguir a la campanita en YouTube. Muchas gracias y nos vemos con más Diálogo Ciudadano. Adiós.